invitación. Es un gusto conocer esta red que tanto me interesa por el tema que aborda y pues compartir con ustedes esta tarde. Como lo decía Jesús en la presentación, bueno, uno de los temas que yo trabajo, en los que me he venido concentrando en los últimos años de mi trabajo, es el tema de equidad en educación superior. Y lo que quiero platicar con ustedes el día de hoy son estos 4 puntos. En primer lugar, un análisis muy breve sobre las políticas de equidad en México en el nivel de educación superior, para luego caer en el debate acerca del concepto, cómo se ha entendido el concepto de equidad en México y cómo debiera entenderse desde estas reflexiones que no son solo mías, sino que comparten otros autores mexicanos y otros que no lo son, para luego pasar a la propuesta de una reconceptualización de lo que es la equidad y por último algunos factores que son claves en esta materia. Cuando hablamos de políticas de equidad y del desarrollo de educación superior en México, lo primero que tenemos que reconocer es que ha habido una expansión y un crecimiento, especialmente en la década de los 70s y los 80s, donde bueno, se multiplicó casi 4 veces la población que estaba siendo atendida. Sin embargo, a pesar de esa notable expansión, ahorita hablamos de alrededor de 3 millones de estudiantes, todavía tenemos una tasa de cobertura que es baja, y ya lo comentaba Rogelio, que hablamos que es del 30%, por eso él señalaba que por lo menos el 70% de los jóvenes entre 19 y 23 años están fuera de la universidad o fuera de una institución de educación superior que los pueda atender. Y decimos que es baja justamente porque la podemos comparar con casos de América Latina, con casos de países que tienen un nivel de desarrollo similar al nuestro. Es el caso de Venezuela, que tiene un 79% de cobertura y que recientemente en esta década incrementó su cobertura alrededor de 20 puntos, Argentina con un 68%, Chile y Brasil. Entonces, estando en cierta igualdad de condiciones, digamos, de desarrollo económico, en México no hemos avanzado lo suficiente. Pero además de que no hemos avanzado lo suficiente, el problema es que la expansión no ha beneficiado por igual a todos los grupos sociales. Y como vamos a ver justamente en la segunda parte de este análisis de políticas, los que quedan perdiendo son los sectores que provienen de los estratos más pobres. Cuando se habla de equidad, un elemento fundamental es el acceso. ¿Qué pasa con el acceso? Esta gráfica lo que muestra es la distribución de acceso de los jóvenes de 19 a 23 años en función del nivel de ingreso de sus familias. Como vemos, el decil primero, el decil de las familias más pobres, manda a sus hijos en un 7% de estos jóvenes logran entrar a la universidad. A diferencia del último decil, el decil de las familias con mayores ingresos, que entra un 47%, datos con el censo de 2010. Entonces aquí vemos una brecha enorme del 7% hasta el 47%, que se multiplica casi 7 veces. Esto es un dato frío, duro, estadístico, pero ha habido investigaciones, hay gente que se ha dedicado intensamente a analizar el caso de los jóvenes que están entrando a las universidades. Una de ellas es la doctora Carlota Guzmán del CRIM, y lo que ha encontrado es que las desigualdades socioeconómicas y culturales de las que son portadores los jóvenes mexicanos inciden en el ingreso. ¿Qué quiere decir eso? Que jóvenes que provienen de familias con ingresos medios y que tienen antecedentes escolares y socioculturales elevados tienen más probabilidades de entrar a la universidad que aquellos que no lo tienen. Y es el caso de algo que se comentaba en la mañana, de los jóvenes que tratan y que desean entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, ¿qué es lo que decimos acerca de estas políticas de equidad? Si bien es cierto que se ha ampliado la posibilidad y la tasa de cobertura, no se ha hecho, como lo decía, de manera pareja. ¿Cuáles son las políticas que se han implementado? En primer lugar, otorgar becas para ayudar a que los jóvenes de escasos recursos puedan entrar a la universidad, y especialmente la apertura de nuevas instituciones. Ya mi colega Rogelio hablaba sobre las universidades interculturales, en la mañana también se habló un poco de esto, y son los mecanismos que ha instrumentado el Estado para dar atención a los jóvenes que anteriormente estuvieron excluidos de la educación. Es aquí cuando entra una crítica que es importante tomar en cuenta, porque no se están ofreciendo universidades que son a las que aspiran estos jóvenes y que no tienen los mismos niveles de calidad de las universidades tradicionales a las que sí aspiran a entrar. Entonces, es una política de equidad, decimos que es fragmentada y decimos que no es integral, como vamos a ir mostrando a lo largo de la plática. El otro lado de esta moneda son los jóvenes que sí logran entrar. ¿En qué condiciones entran a las universidades y cómo pueden permanecer en ellas? Que es otro de los elementos
otra de las etapas que se considera como importante al hablar de equidad. ¿Qué pasa con la permanencia? Bueno, estos jóvenes entran con condiciones deficitarias en términos de habilidades cognitivas y en términos de antecedentes socioculturales y escolares. Por esa razón enfrentan dificultades de todo tipo. Continúan enfrentando dificultades económicas a pesar de que reciben becas. Una de las razones es que también las becas se estandarizan. Hay un monto único, en el caso del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, el programa federal, pero no todos tienen las mismas necesidades ni las mismas condiciones. Y desde allí entramos ya a anunciar el problema de igualdad, la diferencia entre igualdad y equidad. Entonces, siguen presentando dificultades económicas, presentan dificultades académicas, fundamentalmente porque las prácticas educativas que se desarrollan en estos recintos son muy ajenas a los perfiles y a sus aspiraciones. Hay aquí algunos datos de una investigación que llevé a cabo hace 2 años, donde comparaba las universidades una universidad intercultural, la del Estado de México, y una universidad tecnológica. Tomé estas 2 universidades justamente porque se abrieron para dar acceso a los jóvenes que antes estuvieron excluidos. Pero, ¿qué pasa cuando los jóvenes llegan a esas universidades? Esta gráfica resume muy brevemente algunos de los conflictos a los que se enfrentan cuando entran a la universidad. Primero, reciente, en el caso de la barrita azul, son los jóvenes que estudian en la Universidad Tecnológica. Estas universidades, para quien no las conoce, son universidades que ofrecen 2 años de estudios y que otorgan el título de técnico superior universitario. Estos jóvenes, la principal dificultad que enfrentan es la exigencia académica, porque vienen de antecedentes escolares con una exigencia mínima y donde no se pone realmente un empeño por nivelar las condiciones en las que se encuentran para seguir aprendiendo. Evidentemente, cuando entran a la universidad es un choque muy fuerte y viven un periodo de adaptación que es sumamente difícil y estresante. Además de eso, en la última barra vemos dificultades en el nivel de gastos, porque aunque hay becas, los jóvenes tienen que costear muchas otras exigencias de fotocopias, de libros, de comer inclusive en la universidad. Entonces, bueno, viven una serie de dificultades cuando llegan a la universidad para las que no están preparados ni los propios jóvenes ni las universidades que les abren las puertas. Esto es uno de los relatos que decía uno de estos jóvenes. Decía, no es fácil, se echa mucho relajo en el colegio de bachilleres, pero la exigencia de la UTN es mayor, es un cambio radical, mucha presión y muchas tareas. De lo que nos indica es que no están suficientemente preparados para enfrentar esa dificultad. Para no alargarme con estos datos, simplemente resumiré que hay dificultades académicas, hay dificultades, una de las cosas que más resienten es que no entienden el lenguaje de los profesores. Están allí pero no están entendiendo ni el lenguaje de los profesores ni comprenden lo que dicen los libros. Esto nosotros lo traducimos en una traducción libre. Hay una falta de hábitus académicos que va a pesar muy fuerte para poder aprovechar esa oportunidad. Compartimos con otros investigadores que también han estado estudiando este tema que no es suficiente el acceso o abrir las puertas. Además de abrir las puertas, es necesario acompañar el proceso de ingreso y desarrollo en la universidad para garantizar una trayectoria exitosa y tiene que ver con reforzar los procesos de adaptación tanto social al entorno universitario como adaptación académica para poderse sentir que son capaces, que están aprendiendo y disfrutar lo que es la vida universitaria. Para muchos de ellos la universidad termina siendo como una pesadilla y me parece y nos parece a quienes hemos estado trabajando en el tema, pues que no se trata de eso, porque eso lo que hace es expulsar en lugar de arraigar. Además, otras cosas que hemos encontrado en el estudio de este fenómeno es que, ya se decía en la mañana, de alguna manera, hay la idea de un joven estándar. Está abierta la universidad para un joven universitario mexicano de 19 a 23 años, asumiendo que todos son iguales. Y la verdad es que la diversidad juvenil de perfiles, de intereses, de atenciones, de talentos, que tampoco se reconocen, son muchas. Entonces, esta idea estándar afecta mucho la posibilidad de ofrecer alternativas relevantes que los arraigan y los comprometan con los estudios. Hay tendencia a modelos tradicionales muy escolarizados y muchos de esos modelos no son soportados por los propios perfiles de jóvenes que de alguna manera están peleados con estos. No se trata de ser flexibles o laxos en el proceso, pero sí se trata de poder ser diversos, flexibles, la posibilidad de desarrollar trayectorias a los ritmos de estos jóvenes. Y en esa materia, al menos en México, no hemos innovado lo suficiente. Algo de lo que señalaba
Rogelio también en relación específicamente con las universidades interculturales. Y entonces lo que termina pasando es que se combinan de manera desafortunada dos problemas: el escaso capital cultural y escolar de estos jóvenes con prácticas educativas que no son interesantes para ellos. Entonces esta mezcla resulta ser una bomba que puede detonar justamente en el fracaso y la deserción. Nosotros nos concentramos justamente en el primer año porque es donde ocurre la mayor incidencia de deserción y de fracaso. Entonces tiene de alguna manera que ver con estos factores que señalamos. Y bueno, la escuela no ofrece apoyos suficientes para que aprovechen esa experiencia educativa. Nuevamente reiteramos que no se trata solamente de abrir las puertas de la universidad, sino que pareciera que hace falta algo más, ¿no? Esto lo que nos lleva es justamente al debate de cómo se ha entendido la educación y cuáles son la justicia en educación, la equidad en educación, y cuáles son esos criterios entonces que nos harían pensar que hay una distribución justa de este bien público. Un tema abordadísimo, un concepto que se ha trabajado mucho es este de igualdad de oportunidades, y responde un poquito a este debate que me gustaría tener con ustedes a la pregunta que se hacía en la mañana sobre ¿es lo mismo igualdad que equidad? Y aquí lo que encontramos es que este concepto tan utilizado como sinónimo de justicia es un concepto que tiene fallas y que no nos permite hablar plenamente de esto que a nosotros nos interesa. La igualdad de oportunidades, básicamente que se retoma de la teoría de la justicia de Rawls, que dice que las oportunidades no debieran depender del origen socioeconómico o del étnico, género, etc. Sin embargo, no es tan fácil asimilarlo como un concepto de justicia por varias cosas. Primero porque al hablar de igualdad, por ejemplo, Sen hace una crítica que ¿igualdad de qué? ¿Qué es lo que se quiere igualar? Por ejemplo, los insumos. Al igualar el mismo tipo de sillas, bienes, etcétera, eso nos va a permitir que el joven aproveche verdaderamente la educación. Pareciera que entonces ese concepto de igualdad de oportunidades no es suficiente. Aquí hay otras críticas y me gustaría tomar la que hace Bolívar, que es la que aparece al final de la lámina. Bolívar dice que la igualdad de oportunidades es una etapa posterior que no reconoce las desigualdades preexistentes. Si estamos obviando esas diferencias y esas desventajas en las que viven los jóvenes, al menos de una sociedad tan diversa y tan desigual como la mexicana, es difícil hablar de igualdad de oportunidades cuando el punto de partida es distinto. Entonces pareciera que para pensar en políticas de equidad definitivamente hay que pensar en ese punto de partida. Esto es un concepto muy interesante que a mí me interesa mucho, pues, de la CAPI, pero que en este momento me voy a pasar por cuestiones de tiempo. Y me gustaría como retomar a grandes rasgos estas tres posturas, la de la CAPI, la de Bolívar. La CAPI dice que el concepto de igualdad se sobrepone el de equidad, justamente porque tendría que haber un trato proporcional dependiendo de las condiciones en las que se encuentran las personas que están optando por ese bien. Entonces no puede ser igual para todos, sino en función de las necesidades y las condiciones que están viviendo. Bolívar dice más o menos lo mismo, y de lo que se trata en la equidad desde el punto de vista de Bolívar es de favorecer a los desfavorecidos. También se señalaba en la mañana, no se trata de un asunto de igualdad, sino proporcional a las necesidades. Un poco lo que señalaba, creo que era el doctor que nos hablaba de teoría de capital humano. Más bien la equidad es una discriminación, y una discriminación positiva. Es una distribución diferente y no igual, ¿no? En función de las necesidades. Y Romer, que hace un aporte muy interesante al propio concepto de igualdad de oportunidades, pero que lo acerca más al concepto de equidad, en el sentido de que dice que hay que nivelar el terreno de juego. Es decir, si todos estamos partiendo de condiciones muy distintas, es difícil asegurar esa supuesta igualdad de oportunidades. Para poder llegar a esa igualdad de oportunidades, que en ese sentido sería sinónimo de equidad, habría que hacer esa nivelación. Me voy a saltar este punto sobre el tema que se tocó en la mañana sobre si la educación superior también debiera ser gratuita y pública y si no resta recursos al nivel obligatorio. Esa es una discusión que yo creo que es muy interesante, que yo me voy a saltar en este momento, pero digamos en México al menos la ley de educación asegura que el Estado está en la obligación de dar educación superior a todo joven que lo demanda, siempre y cuando cumpla con los requisitos antecedentes necesarios. Entonces, el Estado mexicano sí está comprometido a dar educación a todos aquellos jóvenes que están en capacidad de demandarlo y de recibirla. Pensando nuevamente en el concepto, retomo
ya lo que se ha dicho sobre el acceso, la permanencia y los resultados. No se trata solamente de llegar a la universidad, sino de aprovecharla, de estar ahí, de aprender y de al final obtener resultados que te puedan beneficiar y transformar la calidad de vida. Pero me parece que es necesario para el caso de sociedades desiguales como la nuestra, hacer como algunos matices muy específicos. En el caso de acceso, yo pongo aquí acceso efectivo, es decir, no se trata de entrar a cualquier universidad, un poco como se dice en México, tú peor es nada. Se trata de una universidad de calidad que satisfaga tus aspiraciones y que satisfaga tus necesidades. Entonces, crear universidades pobres para pobres no es necesariamente una acción que responda a políticas de equidad. Allí, pues claramente está fragmentado. Y también que no, digamos, habría que contrarrestar o combatir esta idea de segmentación educativa. ¿Qué tiene que ver con esto? Fijar a un sector de la población dentro de sus expectativas y no abrir sus horizontes y expandir sus posibilidades. Entonces, acceso sí, como ya lo ha dicho tradicionalmente el concepto de equidad, pero acceso efectivo. Permanencia, ¿y qué significa la permanencia? Significa aprender, tener procesos de aprendizaje significativos, reconocer esto que decíamos de la diversidad, de los perfiles diferentes, de la no homogeneización, y entonces generar nuevos modelos pedagógicos que puedan atender esta diversidad. Y bueno, íntimamente ligado con el tema de la calidad. Y el tema de los resultados, que se traduce en aprendizajes, en capacidades y en los beneficios que pudiera dar la escolaridad. Entra aquí el tema del empleo. Posiblemente sí es una de las funciones, la función económica de la educación, pero me parece que no es la única. Una persona mejor educada, una persona que ha ampliado sus horizontes, puede ser una mejor persona, no nada más porque produzca más. Y bueno, yo creo que esto es un debate que también es interesante y que habría que dar. Y que definitivamente lo que nosotros decimos desde esta perspectiva es que no le toca a la educación resolver el problema del empleo, es evidente. Yo creo que muchos de nosotros compartimos eso, pero se le sigue entregando la educación como este asunto de formar para asegurar el empleo. Mientras no haya políticas integrales, económicas y de desarrollo, no necesariamente una universidad puede asegurar que un alumno se va a emplear. Ahora, un matiz adicional al asunto de estas tres etapas que han sido ya muy trabajadas en el tema de equidad serían las siguientes. Hay una necesidad fundamental, impostergable, de compensar las desventajas. Y eso es lo que nos llevaría verdaderamente a políticas de equidad. En la medida que se sigan recetando las mismas, digamos, recetas, valga la redundancia, las mismas medicinas para todas las enfermedades, evidentemente no vamos a progresar en una distribución diferente de oportunidades que respondan a las necesidades de una población diversa. Entonces, son necesarias las compensaciones en el acceso, las becas, la apertura de instituciones que sean de buena calidad, pero también es necesaria la compensación a lo largo de la trayectoria en la escuela. No basta solamente abrir una puerta y una puerta que sea la mejor, la más elegante, la más atractiva, sino que una vez que entran a la universidad es necesario apoyarlos para que permanezcan. Porque la verdad las cosas es que muchos entran, pero también hay un autor que seguramente conocen, un autor norteamericano que se llama Vincent Tinto, que tiene una metáfora que me parece como muy interesante. Dice, porque si no, la puerta abierta a la universidad se convierte en una puerta giratoria, por la que el joven entra, pero inmediatamente vuelve a salir. Entonces, una política de equidad tendría que evitar este fracaso prematuro. Y bueno, básicamente sería eso, porque igual por cuestiones de tiempo ya no podemos alargarnos más. Pero mi interés es poder discutir el concepto y discutirlo aterrizándolo a las políticas que se han instalado, porque la verdad es que todo plan de gobierno que se respete en México tiene un apartado que se llama equidad. Sin embargo, siempre ha habido una concepción muy fragmentaria y muy lejana de lo que sería una verdadera justicia social, o por lo menos la justicia social a la que podemos aspirar en un país como este. Muchas gracias.